acelerando todo este proceso de pérdida de la cobertura vegetal y que tiene a la vez un efecto directo sobre la erosión de los suelos y sobre la colmatación de los embalses. ¿Cuáles son los efectos negativos de esta problemática? Tienen que ver con, obviamente, la disminución de la disponibilidad de agua, no solamente para la agricultura, sino también para el ganado, y en muchos casos hay infraestructura que se utiliza para uso múltiple, también para consumo humano, ¿no? Entonces, este efecto también se traduce en la disminución de la producción y, por supuesto, frente a a los efectos negativos del cambio climático, hay una mayor vulnerabilidad de las familias y sus sistemas productivos. Entonces, como vemos, gran parte de los esfuerzos que se hacen desde el sector a través de estas infraestructuras, como hemos visto en los datos que les pasaba acerca del inventario de presas, tiene pues sus efectos, ¿no? Y por supuesto eso implica que grandes inversiones no sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Hay represas que se han colmatado mucho antes de cumplir su vida útil. Entonces eso es una llamada de atención para que podamos identificar, podamos diseñar y también ejecutar proyectos de riego con un enfoque mucho más integral, donde no solamente veamos la fuente de agua y el área de aprovechamiento, sino también de dónde viene el agua, la fuente de agua, la cuenca de aporte, ¿no? Que es de la cual se alimenta. Entonces, mucho más en este contexto de cambio climático hay que tomar la atención a esta situación, ¿no? Esa es la importancia del tema que estamos tocando hoy día y, por supuesto, esta reflexión luego se va a traducir en herramientas, en instrumentos, en guías que están recogiendo este enfoque de cuenca, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la experiencia que yo quiero comentarles? Ya vimos la problemática, una cuenca con problemas de erosión, como efecto la sedimentación del embalse y obviamente impacto en el área de aprovechamiento con la disminución del volumen almacenado, la disminución del área bajo riego, la disminución, por tanto, de la producción agrícola bajo riego. Entonces, ¿cuál es la finalidad de una intervención en un escenario de este tipo? Es justamente tratar de asegurar la vida útil del embalse, preservando su capacidad de almacenamiento. ¿Cómo se pretende hacer esto? A través de diferentes medidas físicas, planificadas, concertadas, implementadas con, obviamente, los usuarios organizados, a través de diferentes obras, como les decía, desde trampas de sedimentación en cárcavas, en pequeñas en cabeceras de quebrada, con diferentes materiales, desde mampostería de piedra, gaviones, diques de piedra y por supuesto también donde corresponda cerramientos, ¿no? De áreas que son frágiles o áreas de recarga hídrica próximas a las vertientes. Y por supuesto también medidas de tipo biológico, ¿no? Forestación de áreas degradadas con diferentes especies entre nativas y exóticas y también en los fondos de quebrada, en las riberas de los ríos con Sehuenca, Cañahueca y por supuesto también brindando alternativas a los habitantes de la cuenca de aporte, como por ejemplo la tuna, que además de proteger el suelo puede dar una alternativa para el ganado como forraje y también fruta para comercializar. En algunos casos también hemos trabajado con alternativas productivas como la agricultura a través de la provisión de apiarios para que la gente justamente se comprometa a cuidar, a proteger digamos, la cuenca de aporte, ¿no? Principalmente áreas priorizadas. Pero también tiene un componente social que tiene que ver con el fortalecimiento de la organización de regantes para que puedan, obviamente, además de gestionar su sistema de riego, gestionar la cuenca. Implica también fortalecer las capacidades de estos usuarios en la concertación, la gestión de conflictos, porque implica
ponerse de acuerdo con comunidades que probablemente no sean beneficiarias del sistema de riego, ¿no? Y por supuesto también tiene que ver con nuevos roles para el manejo integral de la cuenca de aporte, de su fuente de agua, así como tienen normas, reglamentos, estatutos para la gestión del sistema. Por supuesto, esos estatutos, reglamentos tienen que complementarse con nuevos roles para el manejo de la cuenca, ¿no? Así como tienen aportes en mano de obra para el mantenimiento del sistema, se puede incorporar también en sus instrumentos de gestión nuevos roles, ¿no? Aportes en mano de obra, aportes en materiales locales para el manejo de la cuenca de aporte. ¿Cuáles son los impactos de este tipo de experiencias que les comparto? Obviamente, dependiendo de la escala de la cuenca donde se intervenir, se ha logrado disminuir los procesos erosivos y también los procesos de sedimentación y, por supuesto, garantizar la disponibilidad de agua para los diferentes usos, el fortalecimiento de la organización, la disminución también de la vulnerabilidad de las familias, de los usuarios del agua frente a los efectos del cambio climático. Bien, esta experiencia se ha desarrollado con un conjunto de actores, principalmente de la sociedad civil, los regantes organizados, las comunidades que habitan la cuenca y también las estructuras orgánicas, ¿no? O locales, como las subcentrales, que son importantes para poder encontrar acuerdos, para poder encontrar, para poder acordar, para poder concertar un plan de acción que vaya a revertir este proceso de degradación de la cuenca, ¿no? Por supuesto, también el sector público, el gobierno municipal como una entidad promotora, el viceministerio que en su momento impulsaba esta iniciativa, la gobernación, la universidad, la mancomunidad de municipios en su momento también participó en el desarrollo de esta experiencia y por supuesto también actores privados. Yo trabajé muchos años en Proagro GIZ, la cooperación alemana, y también coordinamos con algunas ONGs locales, ¿no? Y principalmente acá los actores clave obviamente son los usuarios del agua organizados en torno al aprovechamiento de una fuente de agua y las familias que habitan la cuenca. ¿Cuáles son los beneficios de esta experiencia, no? Existen beneficios sociales, como ya les indicaba, el fortalecimiento de la organización, la apropiación de nuevos roles ligados al manejo de la cuenca, tanto para hombres como para mujeres, y por supuesto la revalorización de conocimientos, normas locales para el manejo de recursos naturales. Los beneficios ambientales también son evidentes. Lo primero es tratar de reducir la causa del problema de la sedimentación, que es la erosión de los suelos, y el efecto, el impacto que se refleja también en la sedimentación del embalse. ¿Cuáles son los beneficios económicos con estas intervenciones puntuales en algunos casos, integrales en otras? La preservación, la prolongación de la vida útil de los embalses, ¿no? Y por supuesto también en algunos casos se ha logrado brindar alternativas para las familias de la parte alta, como leña, madera, forraje y también miel, ¿no? Para la comercialización. En otros casos inclusive se ha logrado compensar a las familias de la parte alta construyendo sistemas familiares de riego tecnificado, ¿no? Que de alguna manera los ha comprometido para conservar la cuenca. Y por supuesto, en el tema de cambio climático, la reducción de la vulnerabilidad a la sequía, ¿de qué manera? Asegurando la disponibilidad de agua para los diferentes usos. Bien, esa es la primera parte de la presentación, que principalmente sirve para poder reflexionar por qué estamos discutiendo este tema de riego con enfoque de cuenca, de planificación del riego con enfoque de cuenca, justamente porque esta problemática se ha ido agravando en el país y por supuesto abordar esta situación es pues fundamental, ¿no? Y le toca al sector, le toca a la UCEP, le toca a las ETAs y por supuesto también a los usuarios poder impulsar la formulación, la ejecución de proyectos de riego con un enfoque mucho más integral, ¿no? Que vaya más allá de solo mirar la fuente de agua y el área de aprovechamiento, sino ver de dónde viene el agua, de su cuenca de aporte,
el área de recarga hídrica de una determinada vertiente. Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente presentación. Estimado ingeniero, le agradezco mucho por su predisposición, le agradezco el tiempo que se ha tomado para preparar el taller y compartirnos parte de su experiencia. Voy a pedir a todos los presentes darle un aplausito virtual al ingeniero Mauricio Villegas. Antes de continuar, muchas gracias, ingeniero, muchas gracias. Puede apagar su cámara si gusta o si quiere dar algunas palabras de despedida. Sí, gracias. Gracias, Mariela. En realidad son 3 presentaciones cortas que tengo y Ajá. después ya le cedemos la palabra a Miguel para que él Ok, pueda ya terminar la presentación de hoy. Entonces, ok. Mariela, continuamos con la presentación. Ok, le voy a pedir que hagamos una pequeña pausita porque estos talleres no serían posibles sin el apoyo de estas alianzas interinstitucionales. Entonces, le vamos a ceder un pequeño espacio a ESAM, Escuela de Negocios, y pues gracias a ellos podemos formar más profesionales, podemos dar este tipo de talleres. No sé si se encuentra Sandra, la encargada, la responsable de ISAM en línea, para darle el espacio y pues que nos pueda compartir parte de lo que ella hace, lo que hacen como escuela, y pues yo sé que tienen una pequeña invitación para todos nosotros. No sé si Sandra está en línea y si no, pues para no perder el tiempo vamos a seguir con la exposición. No, me parece que no está en línea. Ingeniero Mauricio, para no perder el tiempo, vamos a continuar con la exposición y en cuanto hagamos una pausa, volvemos a entrar con esta. ¿Le parece? Bien, gracias, Mariela. Entonces, continuamos Adelante. con esta presentación. Bueno, a partir de la experiencia que acabo de compartir con ustedes, ya vamos a entrar en la temática de Cuenca, el enfoque de Cuenca. Vamos a ver el concepto de manejo, gestión, el impacto del cambio climático en el sector de los recursos hídricos y qué acciones se pueden encarar para reducir estos impactos en el sector de los recursos hídricos, ¿no? Y bueno, ya luego pasamos a las herramientas de planificación que el sector está utilizando y finalmente Miguel Ángel Vargas va a compartir con ustedes una presentación sobre el enfoque de Cuenca ya en el proceso de formulación de los proyectos de riego. Entonces vamos a empezar con el tema. Bueno, vamos a partir de un concepto básico de un sistema de riego, que bueno, como ustedes conocen, es un conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí en torno al aprovechamiento de una fuente de agua, ¿no? Elementos físicos, elementos biológicos, socioculturales, socioeconómicos, que por supuesto utilizan el agua como recurso para un fin productivo. Pero como ya hace un momento comentamos, este sistema de riego opera, funciona a partir de un grupo de usuarios que pone en funcionamiento una infraestructura para regar una determinada área. Todo este es un subsistema de un sistema mayor que es la cuenca, ¿no? Entonces, ya vimos que de qué manera el entorno, ¿no? Cuenca puede influir en un sistema de riego y viceversa, ¿no? Un sistema de riego también puede influir en el entorno de la cuenca, provocando también no solo efectos positivos, sino también muchas veces efectos negativos, ¿no? Entonces, la preocupación del sector tiene que ver con la sostenibilidad de estas inversiones. Y esta sostenibilidad pues está de alguna manera, podríamos decir, afectada por la degradación de los recursos naturales y el medio ambiente en general en las cuencas, ¿no? Donde están emplazados y operan y funcionan estos sistemas de riego.
Por otra parte, por efecto del cambio climático, existe una disminución de la disponibilidad del agua, de la calidad del agua, que tiene su efecto también sobre estos sistemas de riego. Asimismo, hay una mayor vulnerabilidad de la población debido a su situación de pobreza, muchas veces a la falta, al limitado acceso a tecnología, a información, que por supuesto eso agrava su debilidad frente a los efectos del cambio climático, ¿no? Y también tiene que ver con los conflictos que se generan justamente por la escasez del recurso, ¿no? Entonces, es otro de los efectos o de las situaciones que, por supuesto, condicionan la sostenibilidad de los sistemas de riego. Entonces, ¿qué es lo que se pretende desde el sector con el planteamiento, ¿no? del riego con enfoque de cuenca, de planificación del riego con enfoque de cuenca? Es justamente garantizar la sostenibilidad de estas inversiones en el tiempo, también tratar de garantizar la disponibilidad del recurso hídrico, es fundamental para un sistema de riego. También, por supuesto, no podemos seguir regando por gravedad superficialmente con caudales importantes, teniendo estos problemas de escasez de agua, ¿no? Entonces hay que promover el mejoramiento de la eficiencia en el uso, en el manejo del agua para riego. Y, por supuesto, tenemos que tener una mirada mucho más integral de la cuenca y ver, por supuesto, todos los actores que la habitan con sus intereses, con sus demandas, con sus necesidades, para promover un acceso más equitativo al recurso agua. Bien, entonces, partiendo de esta definición de sistema de riego en un entorno cuenca, ahora, bueno, vamos a uniformizar criterios. Yo sé que todos conocen el concepto de cuenca, han trabajado con este enfoque, pero creo que es importante uniformizar los criterios, los conceptos, ¿no? Entonces, partimos del concepto básico de la cuenca como un espacio físico, una unidad territorial, donde el escurrimiento, el agua de la precipitación escurre por las laderas hacia las quebradas y estas van hacia un cauce común, ¿no? Esta cuenca obviamente está delimitada por el parteaguas, por el Divortium Aquarium y bueno, esa es una definición física de cuenca, pero desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua tiene otras connotaciones la definición de cuenca, ¿no? Como espacio de vida, porque en esta cuenca se articulan los diferentes actores, las diferentes comunidades, familias que viven en la parte alta, la parte media, la parte baja. En este espacio la gente desarrolla agricultura, desarrolla sus sistemas de vida, también su cultura. Entonces, va más allá de un concepto netamente físico la definición de cuenca, ¿no? Según el ministerio. Y por supuesto, desde el punto de vista de la planificación, la cuenca pues es el escenario ideal para la planificación de los recursos hídricos, de los recursos naturales. Justamente porque en este espacio confluyen los diferentes componentes biofísicos, socioculturales, socioeconómicos, ambientales, ¿no? Y un análisis integral de estos componentes nos puede permitir planificar el desarrollo de una manera más coherente. Entonces, bueno, ahora es importante también reflexionar sobre el concepto de cuenca hidrográfica como sistema, ¿no? Entonces ya mencionaba que la cuenca tiene una serie de componentes y subcomponentes, ¿no? Tenemos el componente físico, donde está el suelo, el subsuelo, el relieve, las montañas, los ríos, los cuerpos de agua, las vertientes y todo lo que se encuentra en el subsuelo.
Tenemos también un componente biológico donde está la vegetación, la cobertura arbórea, arbustiva, herbácea, la fauna, los microorganismos. Hay un componente también económico productivo, porque en la cuenca se desarrolla agricultura, se desarrolla ganadería, hay infraestructura de todo tipo, no solamente productiva, también la industria, el turismo se desarrolla en el espacio cuenca. Tenemos también el componente sociodemográfico que tiene que ver con la población, que tiene que ver con las comunidades, las familias, los servicios básicos, la educación, etcétera, ¿no? Hay un componente sociocultural ligado, por supuesto, a las costumbres, a la cultura de las comunidades que habitan en las cuencas. Y estas comunidades tienen, por supuesto, conocimientos, capacidades, prácticas locales, ¿no? Asimismo, tenemos toda una institucionalidad, están los gobiernos municipales, están las gobernaciones, universidades y otro tipo de actores ligados a estos espacios, ¿no? Y por supuesto, toda esta institucionalidad en torno a un marco legal. Y el tema ambiental, que es también fundamental desde la energía solar, el aire y el clima, y por supuesto con el clima también, por supuesto, los efectos del cambio climático, ¿no? Que tienen que ver con el aumento de la temperatura, una mayor variabilidad en la distribución de la precipitación. Entonces, esta es la cuenca con sus diferentes subsistemas, y cada uno de estos subsistemas, por supuesto, están interrelacionados entre sí. Existen interacciones entre estos componentes. Vamos a mencionar como ejemplo algunos, ¿no? Entonces, si hay un incremento de la ganadería extensiva, que tiene que ver obviamente con el componente económico productivo, obviamente hay un problema ya de sobrepastoreo, y eso se refleja en el componente físico, ¿no? En la erosión de los suelos. Si hay una expansión de la frontera agrícola, por ejemplo, por la habilitación de nuevas áreas agrícolas con fines de riego, tenemos también un efecto, ¿no? Sobre la cobertura vegetal, tenemos un efecto sobre los bosques, sobre los pastizales, y también, ¿no? Podemos tener a su vez un efecto sobre la sedimentación de los embalses. De igual manera, si hay un crecimiento de la población, hay un incremento también de los servicios, y con el incremento de los servicios también hay un incremento de la contaminación por aguas residuales, por basura, etcétera, ¿no? Asimismo, en el componente ambiental, producto del cambio climático, hay una distribución irregular, una concentración de las lluvias en poco tiempo. Eso tiene un efecto en el aumento de la escorrentía, mayor frecuencia e intensidad de riadas, y eso provoca pues daños y pérdidas en la infraestructura, pero también en la población, ¿no? De igual manera, ¿no? La construcción de una presa para riego puede tener tanto impactos positivos como también impactos negativos en la cuenca. Como un impacto positivo, la diversificación de la producción agrícola, el incremento de la productividad, que es el fin de un sistema de riego. Por supuesto, si hay más producción, también hay un incremento en la demanda de mano de obra. Pero también una presa puede provocar conflictos, ¿no? Por los derechos sobre el agua. Y por supuesto, una aplicación de una lámina de agua en exceso puede provocar salinización de los suelos. La intensificación de la agricultura también puede generar la contaminación por agroquímicos. Y por supuesto también un riego superficial por gravedad, por surcos, puede provocar también erosión de los suelos, ¿no? Entonces, este es el sistema cuenca con sus diferentes componentes, las diferentes interrelaciones, y lo que quería que vean es justamente que cada acción en la cuenca provoca una reacción, ¿no? Y el escenario ideal para poder trabajar, para poder abordar los diferentes problemas es justamente la cuenca. Entonces, la cuenca nos da una visión integral. ¿Por qué? Porque podemos analizar la parte alta, la parte media, la parte baja de la cuenca. Podemos analizar los agricultores, los pequeños agricultores,
los grandes agricultores, las grandes zonas productivas en la cuenca. Podemos ver también en la cuenca las áreas que son productivas, áreas de conservación. Entonces, espacialmente podemos analizar todos estos aspectos. En la cuenca también no solamente vamos a ver problemas, sino también podemos ver los potenciales que existen, ¿no? Y por supuesto, como ya vimos, podemos analizar todos los componentes físico, biológico, social y económico. Y obviamente las interrelaciones que existen entre estos componentes, ¿no? También podemos analizar no solamente los fines productivos, las actividades productivas, sino también las acciones de conservación que se pueden encarar en la cuenca, ¿no? Porque no todas las áreas son productivas, es más, ¿no? Las áreas productivas son bastante reducidas, como vemos en esta cuenca. Gran parte son laderas de topografía accidentada que tienen otro tipo de usos, ¿no? Pecuario, forestal, entonces hay que analizar todos estos elementos. Y hay áreas que son frágiles, como áreas de recarga hídrica, bofedales, que requieren ser conservados. Y de igual manera, acá se trabaja, se interactúa con todos los actores de la cuenca, agricultores, regantes, la población urbana, universidades, ONGs, etcétera, ¿no? Bien, entonces, como todo sistema, al igual que podemos asemejar a un sistema del cuerpo humano, la cuenca tiene también funciones, ¿no? Una función hidrológica de captación, de almacenamiento, descarga de agua, de regulación de la escorrentía, de preservación de la calidad del agua. También la cuenca genera funciones ambientales, ecológicas, que tienen que ver con el hábitat de las diferentes especies, flora, fauna, belleza paisajística. También son sumideros de dióxido de carbono, ¿no? Que es una manera también de mitigar los efectos del cambio climático. Y por supuesto una función socioeconómica, porque la cuenca provee agua para los diferentes usos productivos, alimentos, y como ya vimos también es un espacio de vida, de expresión cultural de las comunidades. Bien, entonces vamos a rápidamente diferenciar en dos conceptos que son los más importantes cuando hablamos de cuenca, ¿no? Hablamos de manejo por una parte y de gestión. Aquí está la cuenca con los diferentes componentes, el componente biofísico, el componente demográfico, el componente económico-productivo, el componente sociocultural. Y ahí están los problemas principales que se presentan en cada uno de los componentes, ¿no? En cualquier cuenca. En el componente biofísico, por ejemplo, tenemos problemas de erosión de suelos, contaminación del agua, pérdida de la diversidad, el cambio climático, etcétera, ¿no? En el componente demográfico hay problemas de migración en muchas cuencas debido al cambio climático, en otras hay crecimiento poblacional, hay migración de un departamento a otro, de una cuenca a otra, hay conflictos socioambientales, hay mayor demanda de servicios, etcétera, ¿no? En el tema sociocultural hay una pérdida de los valores culturales, de conocimientos, de capacidades locales. En el componente económico productivo, por ejemplo, hay una expansión de la frontera agrícola, un cambio del uso del suelo, sobrepastoreo, pero también en algunas cuencas hay un incremento de los niveles de pobreza, ¿no? Entonces, en este escenario tenemos un enfoque que es más sectorial, que es el manejo. ¿Por qué? El manejo integral de cuencas. ¿Por qué? Porque se focaliza principalmente en el componente biofísico y en la problemática de erosión de suelos, de deforestación, etcétera, ¿no? Y en resumen, el concepto de manejo tiene que ver con las acciones que están justamente orientadas a revertir estos problemas en el componente biofísico, ¿no? Y por supuesto tiene que ver con el uso, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en una cuenca. Y también, por supuesto, tiene que ver con aspectos de conservación y también de producción. Eso no significa que no se analice los demás componentes, pero por supuesto su foco es justamente el componente biofísico. Y estas son algunas acciones, ¿no?, que se plantean a partir de una propuesta de manejo, ¿no? Control hidráulico, forestación, manejo de praderas,
el riego familiar, protección de fuentes de agua, agroforestería. Entonces, el manejo es un enfoque más sectorial que no aborda todos los componentes del sistema cuenca, ¿no? O los demás los aborda de manera parcial. La gestión es un enfoque mucho más integral. ¿Por qué? Porque además de ver el componente biofísico, se preocupa por los demás componentes demográficos, económicos, productivos, sociocultural. Y tiene que ver más con las personas, tiene que ver más con los actores, donde de manera participativa, de manera concertada, ellos pues integran esfuerzos para implementar estrategias, acciones, ¿no? Que vayan dirigidas a manejar, a cuidar su cuenca. Y la gestión tiene que ver más, obviamente, con temas de fortalecimiento de capacidades, fortalecimiento institucional, con formación de instancias de gestión, gestión de conflictos, mecanismos locales de financiamiento, monitoreo de la calidad hídrica, priorización de inversiones, ¿no? Entonces, para el ministerio, el concepto que se maneja, obviamente, es mucho más amplio. Obviamente se habla de manejo, pero también de gestión de la cuenca y de gestión integral de los recursos hídricos, ¿no? Que obviamente es otra entrada al concepto al enfoque de cuenca. Bien, entonces ahora vamos a ver, ya entrando al tema de cambio climático. ¿Por qué lo ligamos? Porque como ya vimos, los efectos del cambio climático tienen un impacto importante en los recursos hídricos y por supuesto también en la cuenca. Y los impactos del cambio climático, como ustedes ya conocen, se reflejan principalmente, por una parte, en el exceso de agua. Es decir, en gran parte del año tenemos problemas con el exceso de agua. Y ese exceso de agua se traduce en un incremento de la escorrentía, en una variación de los caudales. Eso provoca daños en la infraestructura de riego y también pérdidas, ¿no? En caminos, en cultivos, etc. Y también tiene su efecto en la generación de la energía eléctrica por la colmatación o principalmente por la sedimentación, ¿no? Y este exceso de agua también se traduce en la degradación, la erosión de los suelos y las áreas de recarga hídrica. Pero por otra parte, en gran parte del año tenemos problemas con la escasez, ¿no? Hay una disminución de la cantidad, de la calidad de agua para el consumo humano, para riego, para la agricultura y también para el medio ambiente. Entonces, frente a este panorama de efectos del cambio climático en los recursos hídricos, hay diferentes acciones que se pueden plantear, ¿no? En el tema de escurrimiento excesivo, que sería la amenaza, los desbordes, inundaciones, manejo y conservación de suelos, el control hidráulico, el manejo de áreas de recarga, la prevención de inundaciones, ¿no? Con las diferentes medidas que ustedes pueden ver en la diapositiva. Y por otra parte tenemos también diferentes objetivos y medidas para mitigar los problemas de escasez de agua durante gran parte del año, ¿no? Cosecha de agua a través de micropresas, sistemas de riego, construcción de atajados, mejorar la recarga hídrica a través de la protección de áreas de recarga, deforestación, sistemas agroforestales, zanjas de infiltración y por supuesto, como ya dijimos, es fundamental realizar un uso más eficiente del agua y el reuso, que es un tema también importante que está surgiendo en los últimos años, ¿no? Que tiene que ver con el tratamiento de las aguas residuales y por supuesto su reuso en la agricultura. Es un tema que se ha trabajado bastante en otros países y bueno, ante la escasez tenemos que abordar también esa temática. Bien, acá está una cuenca y simplemente para ilustrar las diferentes acciones que se pueden plantear en la parte alta, ¿no? Forestación, conservación de suelos y por supuesto frente a la escasez no hay otra manera de poder abordar esta problemática reteniendo el agua en la cuenca a través de diferentes intervenciones, protección de fuentes de agua, cosecha de agua con atajados, ¿no? Zanjas de infiltración y en la
obviamente en el área de riego promover un uso más eficiente del agua, los aljibes también que son alternativas para zonas secas, zonas áridas, ¿no? Muy bien, y para concluir ya entrando a la parte final de mi presentación, vamos a ver ahora qué significa eso en la práctica para el sector riego y en particular para Usepmi-Riego, y cómo se ha ido trabajando este enfoque de cuenca en la planificación. Entonces vamos a ver algunos antecedentes, vamos a hablar por supuesto de los PALES, que son una herramienta de planificación para el aprovechamiento de los recursos hídricos a nivel local. Vamos a ver cuál es el proceso metodológico y qué avances han habido y cuáles son los desafíos. Bueno, estos son los antecedentes. Siempre hay que hablar del marco, ¿no? Del marco político, estratégico del ministerio, y tiene que ver con el plan nacional, que lo que hace es justamente promover la gestión y el manejo integral de las cuencas bajo una modalidad de participación, de autogestión, tomando en cuenta las diferentes culturas, la diversidad, los sistemas de vida locales, ¿no? Y en este proceso, el BDHR ha generado un instrumento que son los planes directores de cuenca, que lo que buscan en el fondo es justamente desarrollar la gobernabilidad sobre principalmente el agua y los recursos naturales en cuencas estratégicas, que son de carácter intermunicipal o interdepartamentales, que han sido priorizadas principalmente por algún problema que requiere una intervención urgente en un problema hídrico-ambiental. Por otra parte, en el 2016, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de un acuerdo con el BID, logra promover, impulsar el Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca, ¿no? Y en el marco de este convenio se desarrolla un instrumento que son los planes de aprovechamiento hídrico locales, que es un instrumento sectorial, que en resumen lo que busca es planificar y priorizar las intervenciones en riego de una manera más ordenada, más organizada, y también tomando en cuenta la oferta y la demanda que existe en las cuencas, ¿no? Y estos planes son aplicados a escala municipal, en cuencas menores a los 300 kilómetros cuadrados. Bien, entonces, como un antecedente también, vamos a continuar con el Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca, que bajo este enfoque lo que busca es justamente planificar el aprovechamiento de agua, pero también analizar la continuidad del recurso hídrico, identificar también potenciales conflictos ligados al agua y generar mecanismos de consenso. El PRONADEC también orienta la identificación, la priorización y la ejecución de medidas de protección, rehabilitación y conservación del agua y del suelo en la microcuenca de intervención. Todo este proceso surge justamente con la identificación, con la caracterización de una microcuenca, la priorización de medidas de protección, de rehabilitación y de conservación de las fuentes de agua o la cuenca de aporte. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que ya hemos conversado, de alguna manera se plasma en los programas que está impulsando, que está ejecutando Usepmi-Riego, ¿no? Y bueno, el elemento más importante que resalta también es un incentivo económico, ¿no? El PRONADEC impulsa justamente la elaboración de estos PALES como un elemento para la planificación hídrica municipal, y su objetivo es identificar a partir de estos PALES proyectos de riego con enfoque de cuenca. Entonces, municipios que elaboren sus PALES
tendrán el financiamiento en la etapa de preinversión, en la etapa de ejecución, de hasta el 10% de su contraparte, ¿no? Mientras tanto, en proyectos convencionales, la contraparte llega al 20%. Entonces, es un incentivo para que los gobiernos municipales, para que las gobernaciones puedan de alguna manera preparar sus PALES y a partir de estos PALES priorizar inversiones en riego, porque finalmente tendrá un incentivo, ¿no? Tendrá una contraparte menor para la etapa de inversión. Bien, ¿y qué son los PALES? Tal como lo conceptualiza la unidad, es un instrumento que promueve la gobernanza de los recursos hídricos. Esto es importante, no es un ámbito intermunicipal, sino es un territorio municipal en una cuenca que no sea muy extensa, de 300 kilómetros o un poco más, a partir de un balance hídrico, ¿no? Y además de eso promueve la coordinación entre los diferentes actores institucionales y sociales, ¿no? ¿Para qué? Para priorizar medidas. Aquí lo interesante es que no solamente son medidas de aprovechamiento, sino también de manejo y conservación del agua. ¿Cuál es el fin de estos planes? Es tener una visión de la microcuenca en cuanto a la oferta y la demanda de agua para los diferentes usos, no solamente riego. Y también para facilitar la gestión del agua a nivel local y orientar la planificación de estas inversiones. La utilidad nos ayuda a visualizar la situación de las fuentes de agua, el estado, la calidad, la cantidad, ¿no? Los usos, las demandas, pero también tiene como utilidad la concertación, la gestión de conflictos, la generación de planes, de proyectos, también contribuye a priorizar, a planificar de mejor manera las inversiones y es un instrumento para los municipios y las gobernaciones, ¿no? Con este fin. Y por supuesto, contribuye a promover el desarrollo productivo de las comunidades y las familias campesinas asentadas en esa cuenca. Bien, estos son los objetivos que se promueven ya en el proceso de elaboración de los PALES, ¿no? Con ese marco, con ese enfoque conceptual. Entonces, ¿qué es lo que se pide en el proceso de elaboración de los PALES? Es la elaboración de un plan de aprovechamiento hídrico local como herramienta de planificación que promueva la gobernabilidad. ¿Para qué? Para ordenar, para analizar, para planificar de mejor manera el aprovechamiento, pero no de cualquier proyecto, sino de proyectos de riego con enfoque de cuenca. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen en la elaboración de un PAL? Primero, parte de un diagnóstico integral, luego de un inventario de fuentes de agua. Con estos dos elementos se elabora un balance hídrico y a partir de estos elementos se identifican, se validan, se priorizan proyectos que se traducen en informes técnicos de condiciones previas, ¿no? Y finalmente con estos elementos en la formulación, la validación, la aprobación de un plan de aprovechamiento hídrico local, ¿no? Esos son prácticamente los objetivos que se persiguen en un PAL. ¿Quiénes intervienen? Obviamente las comunidades beneficiarias de la cuenca, el municipio, pueden haber otros aliados, la UCP, o la UCEP, perdón, como la entidad financiera, intervienen las consultoras, ¿no? Que elaboran estos estudios. Este es el proceso de los PALES, parte de un diagnóstico de la cuenca, un inventario de fuentes de agua. A partir de estos dos elementos se elabora el balance y con esta información se identifican 10 fichas técnicas de proyectos que alimentan el plan de aprovechamiento y de estas 10 fichas, 5 pasan al nivel de elaboración del informe técnico de condiciones previas, o lo que se conocen también como las fichas, ¿no? Identificación y validación de proyectos. Bueno, este es un esquemita del diagnóstico integral de la cuenca, tiene que ver con una caracterización socioeconómica, biofísica, la generación de diferentes mapas, ¿no? La cartografía base, mapas de pendientes, geomorfología, geología, etcétera, ¿no? Este diagnóstico nos permite entender la problemática de la cuenca, siempre ligado al tema de los recursos hídricos y también la identificación de potencialidades. Después es el inventario que tiene
tres fases, ¿no? Una primera etapa de recolección de información, de preparación, de planificación, una segunda etapa ya de campo, donde se realiza el inventario, tanto de todas las fuentes de agua, importantes, vertientes, ríos, quebradas, y también, por supuesto, la demanda de aprovechamiento de estas fuentes de agua para diferentes usos, ¿no? Luego ya viene la etapa de procesamiento de la información en gabinete, y ya con estos insumos se elabora, ¿no? el PAL. Bueno, rápidamente vamos a ver esta parte que tiene que ver con la etapa 1 del inventario, que es la recolección de información. Se identifican, se hace un reconocimiento de la cuenca, se prepara, se coordina el ingreso a la cuenca y una reunión de arranque, ¿no? Ya en la etapa 2, el inventario de fuentes de agua y reuniones de información, donde participan los diferentes actores. Una siguiente etapa, donde ya se realiza el inventario de fuentes de agua, se hace el relevamiento de la disponibilidad de los usos de agua en los cauces naturales. Y después ya viene la etapa de procesamiento, ¿no? De los datos, obviamente en un sistema de información, en un SIG, para ya poder identificar en el territorio, en la cuenca, todas estas fuentes, todas las demandas que se han ido identificando, ¿no? Luego se analiza la información y se hace una proyección del uso de estos recursos. Después se hace ya el balance. Bueno, este ya es un tema más de los hidrólogos, pero finalmente acá lo que nos interesa es que se hace un análisis entre las entradas de agua a la cuenca, la precipitación, si hay algunos trasvases o aguas subterráneas, y también las salidas, ¿no? Las salidas a través de la evaporación, de la evapotranspiración, las salidas a través del cauce de la cuenca, los cambios de volúmenes que existen en los diferentes reservorios en la cuenca, y por supuesto las demandas que existen para los diferentes usos, ¿no? Entonces se trata de contrastar justamente estas entradas, estas salidas, la oferta, la demanda, y ver si efectivamente tenemos agua suficiente en la cuenca para las demandas que se están priorizando, o estamos sobreexplotando una cuenca que no tiene la suficiente oferta, ¿no? A partir de estos elementos, lo que se hace es elaborar las fichas de identificación de ideas de proyecto, que es una primera etapa, y como ustedes pueden ver, no solamente son ideas de aprovechamiento de agua para fines de riego, sino también hay ideas de manejo de cuencas o para agua potable, etcétera, etcétera, ¿no? Y de estas 10 fichas, finalmente se elaboran 5 ITCPs, que por supuesto son considerados las ideas más importantes, más viables, ¿no? Técnicamente, pasan a esta etapa. Y después, posteriormente, ya viene la etapa ya de formulación del EDTP. Y ya finalmente, ya la formulación del PAL, que es una planificación a nivel comunal, una planificación a nivel de microcuenca, y ya la concertación del plan, ¿no? Aquí hay un contenido del marco estratégico de un plan. Como ustedes pueden ver, no solamente se habla de riego, sino se habla de gestión de cuencas, de gestión institucional, se habla de monitoreo de la calidad hídrica, también se habla de la densificación de estaciones estaciones agrometeorológicas, el fortalecimiento de capacidades, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces va más allá de solamente un plan para priorizar y para identificar ideas de proyectos de riego. Este es un mapa que nos ayuda a visibilizar cuáles son los PALes que se han hecho hasta ahora, y ahí tenemos un recuadro, ¿no? Está proyectado realizar 60 PALes con diferentes fuentes de financiamiento. Ya concluidos son 27, en etapa de formulación son 3, y 30 planes priorizados, ¿no? Para elaboración. Benefician en total a 58 municipios, y estaríamos hablando de un total de 60 PALes. Y bueno, ya para terminar, ¿cuáles son los avances que han habido? Son más de 60 PALes elaborados, son más de 300 ideas de proyectos, entre fichas y TCPs que se han elaborado con enfoque de cuenca, utilizando esta herramienta.
¿Cuáles son los retos, no? Como ustedes han visto, el BRHR, el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, tiene una herramienta, un instrumento que se llama el Plan Director de Cuencas, que se aplica en cuencas estratégicas intermunicipales, interdepartamentales, y el reto es justamente compatibilizar la información que se genera en los PALES con la información que se genera en estos planes directores. Por supuesto, toda esta información que se recoge en los PALES, un diagnóstico muy rico en cuanto a información biofísica, socioeconómica, etcétera, etcétera, no solamente debe servir para priorizar proyectos de riego, sino obviamente la mirada debe ser más integral, ¿no? Para considerar proyectos de manejo de cuencas, monitoreo de la calidad hídrica, temas de saneamiento ambiental, fortalecimiento de capacidades. Finalmente, las intervenciones de los PALES también deben compatibilizarse con las intervenciones que se realizan a nivel de estas cuencas estratégicas, a nivel de sus planes directores. Y luego también toda la información que se genera, la delimitación, la codificación de cuencas que se realiza en los PALES, por supuesto, tiene que enmarcarse en las herramientas, en las normativas, en los instrumentos que maneja el BRHR, ¿no? Y finalmente estos planes no solamente deben ser de corto plazo y solamente le sirva al sector para identificar 5 ITCP, sino que tiene que ser una herramienta de corto, mediano y largo plazo que realmente permita una planificación y un proceso de toma de decisiones a largo plazo para la gestión integral de los recursos hídricos y la gestión de la cuenca, ¿no? Si avanzamos en estos retos, seguramente va a ser muy importante para el sector y podremos tener también un mayor impacto con las inversiones, tomando en cuenta estos elementos que hemos discutido, la sostenibilidad, la continuidad del recurso hídrico, los riesgos que se presentan. Bien, entonces, hasta aquí mi presentación. Espero que no haya sido muy extensa. Espero también que la reflexión pueda servir para los participantes de este taller virtual y que consideren estos elementos en el proceso de identificación, en el proceso de formulación y ejecución de los proyectos de riego. Entonces, yo voy a ceder la palabra a Mariela para que continúe facilitando el taller. Muchas gracias a todos. Voy a pedir un pequeño aplauso virtual para nuestro expositor, que como decía antes, se ha tomado el tiempo, su predisposición para formar parte de este ciclo de talleres en honor a los 12 años de los Mi Riego. Gracias a todos ustedes. Somos 106 participantes. Gracias por las palabras de apoyo, por la paciencia, por el tiempo. A continuación vamos a dar paso a nuestro segundo expositor, al ingeniero Miguel Vargas. Si está Miguel en cámara, por favor. Y hasta que él esté preparado, quiero dar un pequeño anuncio. Estas clases son grabadas, pero también cuentan con certificación. Yo sé que para muchos de ustedes significa mucho la certificación. Para ello, nosotros vamos a dar certificación a todos aquellos que hayan estado hasta el final del taller. Por eso es importante que durante el desarrollo del mismo estén atentos, pues te va a dar una palabra clave en algún momento del taller y esa palabra clave va a poder habilitarlos a ustedes para que puedan acceder al certificado de este curso. ¿De acuerdo? ¿De qué manera van a poder acceder al certificado? Van a ingresar a nuestra página web, llenarán un formulario. Evidentemente solo vamos a certificar a los participantes que se hayan inscrito, pues ya tenemos sus datos. Este participante deberá registrarse nuevamente y pues poner la palabra clave que daremos en algún momento del desarrollo del taller. Así que atentos, por favor, en todo el desarrollo del taller. Si nuestro ingeniero está listo, le voy a pedir haga uso del micrófono y la cámara.
Sí, buenas noches, Mariela. Pero antes, perfecto, pero antes les voy a robar unos minutitos de su tiempo. Si es que Sandra de Escuela de Negocios, ESAM, ahora sí está lista y está con nosotros, la voy a invitar gentilmente a que haga uso de la palabra y pues pueda darnos esa invitación que seguro muchos estamos esperando. Te vamos a dar unos segunditos, Sandra, si estás ahí. O nuevamente nos dejas colgados. Espero que no. Al parecer nos va a dejar colgados nuevamente. Vamos a dar paso, para no perder tiempo, al ingeniero Miguel Vargas Siles. Él forma parte del equipo de los CEP-MiRiego, de ese equipo multidisciplinario de profesionales especializados. El ingeniero Miguel Vargas es especialista en recursos hídricos, hidráulica e ingeniería sanitaria. Y como les decía antes, forma parte de la gran familia de los CEP-MiRiego. Adelante, ingeniero Miguel, con su exposición. Muy buenas noches a todos los participantes. Primero, un saludo cordial al ingeniero Eduardo Toromayo, coordinador general de UCEP, a nuestro moderador y a todos los presentes. Vamos a dar inicio a esta pequeña exposición con el fin de complementar la exposición del ingeniero Mauricio Villegas. Vamos a ver específicamente dentro de lo que son los diseños de sistemas de riego con enfoque de cuenca, vamos a hablar de lo que es los análisis de riesgo y adaptación al cambio climático. Dentro de lo que es, bueno, dando un poquito una introducción y tratando de dar conceptos para poder entender a lo que para poder introducirnos al tema en específico, podemos hablar de un sistema de riego con enfoque de cuenca, implica implementar un conjunto de medidas que permiten la protección, rehabilitación y conservación de agua y suelo dentro de la cuenca de aporte, lo cual conlleva un sistema sostenible en el tiempo. Dentro de lo que es los proyectos, los CDTPs o los proyectos en etapa de preinversión, tenemos un componente muy importante que es el plan de gestión con enfoque de cuenca. Dentro de este plan de gestión con enfoque de cuenca, tenemos como principal punto la identificación de las medidas de prevención y mitigación de riesgos para garantizar la conservación de la microcuenca de aporte. Antes para poder hablar de prevenir y mitigar, tenemos que identificar, ¿no? Un poquito recordando un poco de lo que el ingeniero Mauricio Villegas mencionaba, que es un sistema. Podemos decir que un sistema es un conjunto de componentes que se relacionan entre sí. Dentro de un sistema de riego tenemos tres componentes principales, ¿no? Que es el área de riego, el usuario y la infraestructura de riego. Estas responden a un sistema mayor, que sería la cuenca. La cuenca nos va a dar el recurso agua y nos va a permitir tener o sacar de una variable que va a ser, esta variable de salida va a ser agua para la producción, ¿no? En la medida que nosotros hagamos un análisis correcto de los riesgos dentro de este sistema, vamos a poder, en la medida que si no realizamos un correcto análisis, vamos a tener una degradación de los recursos naturales y del medio ambiente, vamos a generar una disminución de la disponibilidad de la calidad de agua, vamos a generar una vulnerabilidad a fenómenos naturales y de hecho vamos a generar conflictos. Si realizamos una correcta evaluación una correcta análisis de riesgos, vamos a garantizar la sostenibilidad de las inversiones de riego, vamos a garantizar la disponibilidad de la calidad de agua en la cuenca, vamos a poder mejorar la eficiencia en el uso y el manejo de agua de riego y vamos a tener una gestión integral de la cuenca. Durante la vida útil de un proyecto de riego, hablando desde su concepción, vemos que hay bastantes, consideramos tanto los costos de inversión como costos de mantenimiento de operación, y de hecho esto nos trae beneficios, ¿no? Esto quizás es una manera ambigua de ver y de conceptualizar, porque si lo conceptualizamos de esa manera y ocurre un evento extremo y no realizamos un análisis de
de riesgos correcto, llegamos a tener, si tenemos un evento extremo, llegamos a tener percances, ¿no? ¿Qué implica esto? Tenemos un costo de inversión, durante la vida útil de nuestro proyecto tenemos un costo de inversión, tenemos un costo de operación y mantenimiento. A no considerar un evento extremo dentro de la concepción del proyecto, podemos tener, tenemos los beneficios del proyecto, y en el momento que ocurre un evento extremo, implica costos de reconstrucción, lo cual interrumpe esta etapa, ¿no? Genera una interrupción a lo largo de la vida útil del proyecto. Si nosotros hacemos un análisis más completo, un análisis de riesgo a lo largo de evaluación del proyecto y de su concepción, vamos a conceptualizar el proyecto, vamos a tomar en cuenta los costos de inversión, los costos de medidas de gestión de riesgos, y a lo largo de su vida útil del proyecto, si llega a existir un evento extremo, no va a interrumpir el funcionamiento del sistema, ¿no? Porque ya va a estar dentro de todo este análisis los costos de operación y mantenimiento para las medidas de gestión de riesgo. Vamos a tener un costo de operación y mantenimiento adicional, y bueno, el beneficio va a ser a lo largo de la vida útil del proyecto, sin ningún tipo de interrupción, ¿no? Para hacer un análisis un análisis de riesgo en infraestructura de riego, ahora vamos a en realidad vamos a hacer un análisis, vamos a intentar interpretar cómo el análisis de riesgo afecta a estos tres componentes importantes de este sistema, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura de riego, vamos a ver que hacer un análisis de riesgo va a permitir identificar y analizar las amenazas en el ámbito de influencia del proyecto. También nos va a posibilitar la localización de los elementos expuestos del sistema proyectado y analizar los puntos vulnerables en este, ¿no? También nos va a permitir identificar áreas críticas y estimar daños de pérdidas. Nos va a permitir identificar, diseñar y evaluar alternativas para reducir los factores de vulnerabilidad. Nos va a ayudar a reducir los costos de mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción dentro del proyecto. Nos va a garantizar la sostenibilidad de la inversión, y al mismo tiempo nos va a garantizar la sostenibilidad de los beneficios dentro del sistema de riego. De igual forma, se va a hacer un análisis de riego a la cuenca. Dentro de este análisis se va a hacer un análisis completo, un análisis integral, donde se va a analizar todos los componentes de este sistema, ¿no? Y esto nos va a permitir, este análisis de riesgo nos va a permitir analizar las amenazas y factores de vulnerabilidad que podrían afectar la sostenibilidad de la infraestructura de riego y la disponibilidad de agua para riego. Nos va a permitir identificar y priorizar áreas que requieran medidas esenciales de manejo de cuencas para garantizar su sostenibilidad. De igual forma, nos va a permitir identificar, evaluar y priorizar medidas, ¿no?, para reducir los riesgos y garantizar la sostenibilidad del sistema. De igual forma, nos va a permitir identificar medidas preventivas y de protección de acuíferos y zonas de recarga, ¿no? Eso es algo demasiado importante cuando hablamos de manejo integral de cuenca. Cuando hablamos de análisis de riesgo al área de riego, vamos a poder identificar riesgos existentes y potenciales en el área de riego. Mediante el análisis de riesgo, vamos a permitir identificar los conflictos existentes y potenciales entre los usuarios responsables de la gestión del sistema de riego. Y de esta manera vamos a poder mejorar su capacidad para garantizar la sostenibilidad y autogestión, ¿no? Mediante este tipo de análisis, vamos a poder permitir el establecimiento de acuerdos entre los diferentes actores para promover protecciones y conservación del incremento de disponibilidad de agua en las cuencas. Y por último, vamos a poder este análisis nos va a permitir identificar y priorizar alternativas y prácticas para mejorar y optimizar el manejo y el uso de agua de riego en las parcelas agrícolas, ¿no? Dentro de este análisis vamos a identificar la utilidad del análisis de riesgo en proyectos de riego. Nos va a permitir identificar riesgos de erosión y deslizamiento, lo cual nos va a permitir reducir los factores de vulnerabilidad existentes dentro del sistema. Estas alternativas, vamos a presentar alternativas como ser cambios de localización de tramo, por ejemplo, dentro del sistema de riego. Una vez identificados esos puntos vulnerables, vamos a implementar alternativas como cambio de localización de tramo, ejecución de medidas de control hidráulico y estructuras de contención, que nos van a permitir
controlar este tipo de situaciones, ¿no? En relación a la cuenca de aporte, vamos a hablar un poco de los riesgos y las medidas que podemos adoptar. Esto en cuanto a la cuenca de aporte, ¿no? Dentro de lo que es la cuenca de aporte tenemos como riesgos la erosión de suelos, los deslizamientos y la contaminación de agua. Como medidas podemos mencionar la construcción de cercos de protección en la captación y reservorios de agua. Podemos decir la implementación, bueno, la reforestación o forestación. Podemos hablar de agricultura y ganadería sostenibles. Podemos hablar de conservación de suelos mediante terrazas de formación lenta, zanjas de infiltración y cultivos en contorno. Podemos hablar también de sistemas de silvopastoreo y clausuras de monte. Y podemos hablar de obras de control hidráulicos, como ser trampas de sedimentación y protección de taludes, ¿no? En relación a la infraestructura de riego, vamos a mencionar también riesgos y medidas, ¿no? Dentro de los riesgos tenemos sedimentación, deslizamientos y riadas. Dentro de las medidas que podemos adoptar para poder reducir este tipo de situaciones, estamos con la reubicación de obras, tramos y componentes del sistema de riego que están expuestos a diferentes amenazas. Hablamos de diseño y construcción de obras de protección, muros de contención, estabilización de taludes y control de cárcavas y sedimentadores. Hablamos de mantenimiento preventivo y o de emergencia de los elementos del sistema. Hablamos, obviamente, dentro del sistema hablamos de las obras de captación, tratamiento, almacenamiento, distribución. En relación a lo que implica el área de riego, en cuanto a riesgos y medidas, podemos mencionar como riesgos, tenemos reducción de suelos, la salinización de suelos y el conflicto sobre uso y distribución del agua. Como medidas, podemos tener la capacitación en el manejo adecuado del agua y del sistema de riego y el fortalecimiento de la organización para la gestión de los sistemas de riego, ¿no? Hablamos tanto en distribución, operación y mantenimiento. ¿Qué utilidades tenemos del análisis de riesgo? Estos nos van a permitir identificar y priorizar áreas expuestas a potenciales riesgos que requieren intervenciones indispensables. Nos va a permitir proponer medidas para evitar la generación de vulnerabilidades o reducir las existentes, ¿no? También nos va a permitir dar seguridad a la población y sostenibilidad a las inversiones y a las actividades socioeconómicas. Es una herramienta para sensibilizar a los actores respecto a los riesgos existentes, ¿no? Tanto amenazas como vulnerabilidades, y de igual forma es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones durante el proceso de diseño y evaluación de proyectos de inversión. Dentro de la guía de diseño para los proyectos de riego tenemos, dentro de lo que son los estudios de diseño técnicos de preinversión para proyectos de riego medianos, que es lo que generalmente manejamos acá dentro de lo que es el Departamento de Preinversión de UCERMI Riego La Paz. Tenemos dentro de lo que es la guía de preinversión, en nuestro capítulo 6.7.6, obras de protección y de conservación, mencionamos el análisis que se tiene que realizar mediante el instructivo número 4, que es parte de nuestra guía, de realizar el diseño de obras de protección y de conservación de las fuentes de agua, de infraestructura de riego y de áreas de riego. Y eso implica hacer un análisis en conjunto de todo nuestro sistema con el fin de identificar esos puntos vulnerables, ¿no? De igual forma, en el capítulo 10 de nuestra guía de diseño técnico de preinversión, hacemos mención al análisis y diseño de medidas de prevención y gestión de riesgos, donde hacemos claro hincapié que en base al instructivo número 4, que es parte de nuestra guía, se debe describir las medidas priorizadas y de prevención de riesgos, ¿no? De igual forma, todas estas medidas tienen que ser puestas dentro de lo que es el presupuesto de obra y equipamiento, ¿no? Con el fin de poder tener, digamos, el presupuesto establecido para futuras acciones que sean necesarias en el caso de este tipo de eventos extremos, ¿no? Podemos mostrar, a continuación muestro un poco de lo que son las planillas para el análisis de riesgo, que muchos de los presentes ya deben conocer. Muchos han debido trabajar ya con proyectos de preinversión, han debido realizar han debido utilizar dentro de sus proyectos este tipo de planillas de análisis de riesgo, ¿no? Y estas planillas de análisis de riesgos están compuestos por 3 módulos. El primer módulo es el análisis de riesgo, el segundo módulo es el análisis de resiliencia climática y el tercer módulo es la evaluación beneficio-costo. Dentro de cada una existen planillas
individuales que nos van a permitir hacer un análisis más exhaustivo, un análisis mucho más profundo de este tipo de situaciones, ¿no? Dentro de la planilla 1 tenemos la información general, tenemos el análisis de riesgo, eso perteneciente al módulo 1. Dentro del módulo 2 tenemos 6 planillas. La planilla 2 manejamos lo que es el análisis de resiliencia física. Dentro de la planilla 3 tenemos el análisis de resiliencia operacional y organizativa. La planilla 4 tenemos un análisis de resiliencia productiva. La planilla 5 nos permite hacer una priorización de intervenciones. La planilla 6 y 7 nos permite hacer análisis de eficacia de medidas de adaptación y análisis de eficacia de las medidas de productivas de adaptación, ¿no? La planilla 8, perteneciente al módulo 3, nos permite hacer los costos de las medidas priorizadas, la identificación de los costos evitados y la evaluación de los costos. Muchas gracias. Bueno, agradecer a este espacio, agradecer a todos los participantes. Espero tanto mi persona como el ingeniero Villegas haber sido claros, haber podido retroalimentar. Sé que dentro de esta, sé que muchos de los participantes deben tener un amplio conocimiento respecto a todos estos temas, pero siempre es bueno retroalimentar y tratar de recordar que si estos puntos son demasiado importantes dentro de lo que es un manejo integral de cuencas, dentro de lo que es la formulación de un proyecto de sistema de riego. Bueno, sin más que decir, agradecer a todos presentes, agradecer al coordinador general de USEMI Riego por esta confianza, por haber permitido que seamos parte de este ciclo de exposiciones y poder dar un poco de experiencia de lo que se vive acá en USEMI Riego. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por la predisposición. Han acudido a mi llamado para organizar este ciclo de webinars y eso se valora realmente, profesionales de altísima calidad. Estamos como institución orgullosísimos de contar con ustedes como parte de nuestro personal. Gracias al ingeniero Mauricio Villegas, al ingeniero Miguel Vargas, que han armado esta ponencia para todos ustedes, para los 107 participantes conectados. La palabra clave para habilitarlos a la certificación es USEP Mi Riego 12 años. USEP mayúsculas, Mi Riego también mayúsculas, 12 años. ¿Cómo acceder? Pueden ingresar desde septiembre, por favor. Dejemos que el ciclo termine y el ciclo de webinars termina el 31 de agosto. Entonces, el siguiente mes, en septiembre, vamos a poder certificarlos. Pueden ingresar a nuestra página web, llenar el formulario con la palabra clave que ya he mencionado. Sin más que decirles, solo recordarles que este ciclo de talleres es organizado en honor a nuestros 12 añitos de vida, 12 años coadyuvando a mejorar los ingresos agrarios de las familias rurales en Bolivia, incrementando la superficie agrícola bajo riego a través de la coordinación interinstitucional, una administración general, ejecución, seguimiento y monitoreo de programas y proyectos asignados por nuestro ministerio, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Muchas gracias a todos los que han llegado hasta esta instancia. Muchas gracias a ESAM, a la Escuela de Negocios, que nos permite usar su plataforma. Gracias a todos y cada uno de ustedes por el tiempo, por la paciencia, por esta predisposición, por estas ganas de aprender. Y como último punto, y ahora sí, dicen que la tercera es la vencida, me informan que Sandra ya está en línea para darles una invitación muy especial. Sandra, si estás en línea, por favor, haz uso de la palabra. Sandra, ¿me escuchas? Espero, Sandra, esta vez no nos falle, pues estamos seguros de que tiene un importante mensaje para todos ustedes. Y si no me escucha o no me dice que no puede ingresar. No, sí, estoy en sala. Ahora muchas sí. Gracias, Mariela. Por fin. Sandrita, dicen que la tercera es la vencida, por favor. Muchas gracias. No nos vamos a ir sin escuchar tu invitación. Adelante, el micrófono es tuyo.
Bueno, primero agradecer por la invitación y también felicitar a los 12 años de lo que es UCEP, ¿no? La organización y esta unidad que está encargada de, como tú indicabas, ¿no? Al servicio de la población y de ver de proyectos de riego a nivel nacional y sobre todo para ayudar a las áreas rurales. No, bueno, nosotros como ESAM siempre fortaleciendo y siempre apoyando a esas jornadas de capacitación porque para nosotros es importante tanto la actualización de ustedes en conocimiento como para nosotros también. Es por eso que hoy, no sé si por favor el anfitrión me puede dar para compartir la pantalla. Quisiera realizarles una invitación a nuestros programas que estamos aperturando dentro del mes de agosto y septiembre. Por favor, el anfitrión, si me puede dar para compartir pantalla. Ya eres coanfitrión, así que adelante, Sandra. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos trabajando con universidades que están dentro de lo que es el aval de la CUB, el Comité Ejecutivo de Universidades Públicas a nivel Bolivia. Es por eso que todas nuestras maestrías, nuestros diplomados y nuestras especialidades tienen la carga horaria correspondiente, la más alta que ustedes van a poder obtener dentro de un posgrado. En el mes de agosto estamos aperturando lo que es la maestría en Ingeniería de Riego y Recursos Hídricos. También estamos con el diplomado en acompañamiento y asistencia técnicas de sistema de riego tecnificado ATI para los proyectos de riego y estamos con el diplomado en ingeniería sanitaria y ambiental. Estamos también con el diplomado en desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional del sector de agua y saneamiento básico. Y bueno, estamos con este diplomado que es en formulación y evaluación de gerencia de proyectos con enfoque a obras hidráulicas y sanitarias. Mi persona les va a estar haciendo llegar la invitación correspondiente a cada uno de estos programas. Voy a estar atenta si tienen alguna duda o consulta o para poderles ampliar también la información correspondiente. Bueno, sin más que decir, agradecerte, Mariela, y agradecer a todos también por su predisposición y por la atención que prestan a los expositores correspondientes. Estamos seguros que cada uno de los conocimientos impartidos en esta noche realmente les va a ser de mucha utilidad a ustedes en el área que desempeñan. Muchas gracias, Mariela. A ti, Sandrita. Y pues un último anuncio para todos los que están conectados. En nuestra página de Facebook hemos publicado las nuevas fechas de todos los talleres. Hoy va a ser el taller número 1. El lunes, si bien pudimos lanzar el primer taller, tuvimos unos inconvenientes para terminarlo como se debe. Por esta razón, el taller del lunes, ciclo de proyectos en riego, se mueve para el 31 de este mes. El otro taller que tiene modificación es el de asistencia técnica, que se mueve para este lunes. Son 2 fechas con modificación. Si ustedes tienen más dudas, ingresen a nuestra página de Facebook y ahí van a poder enterarse de todas las novedades. Mil disculpas.